Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las remesas le dejan más al país que el turismo. Claro. Así es. Es la primera fuente de ingresos del país. Por supuesto. Las remesas. Así es. ¿Y a qué se deben las remesas? A que nuestro país ha sido incapaz, desde tiempo inmemorial, la verdad, de darle empleo digno, empleo decente a la mayoría de sus pobladores. Así es. Entonces muchos han decidido, me largo de aquí. Y empleo contextualmente seguro, perdón. Puedes ¿Seguro? ir al trabajo sin que te apañen en... No, pero ya no me quiero meter más en Honduras, porque si tienes un empleo que no ganas lo suficiente para vivir decentemente, ya todo lo demás sale sobrando, ¿me entiendes? Es cierto. Entonces, y ha sido de siempre. Y falso de que se van a Estados Unidos y están siempre llorando por México. Tú no lloras por un país que te expulsó. Tú no lloras por un país que te trató mal. Que te olvidó, Eduardo. Que te olvidó, que te rezagó. No lloras, es demagogia de nuestros políticos. Gracias, queridos paisanos, porque sabemos que nos extrañan mucho. ¿Qué nos extrañan? ¿Están viviendo mejor allá que acá? Por más que digan, es que allá están en malas condiciones, pues se fueron de las condiciones de aquí. ¿Cómo estaría, que no eran buenas. Y gracias, hay que decir gracias por mandar tanto dinero. Que manden más, porque si no, nos va a salir del país, ¿no? Digo, terrible. Pero el cinismo con que ya vemos las remesas, lo vemos como un éxito. Como algo dado además. Sí, también. pero como un éxito del país. Vean, las remesas van aumentando. Es caravana con sombrero ajeno. Para mí es la mejor definición. Definitivamente. A ver, Liliana. Y también, Eduardo, hay que mencionar que, bueno, pues estas tienen sus fluctuaciones, ¿no? Justamente durante un periodo de la pandemia, cuando cesaron las contrataciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, sí hubo una ligera caída de las remesas, pero no la es verdad, que muchos calculamos, ¿eh? Exacto. Todos creíamos que se iban a ir a al derrumbar. diablo. Sí, y no, pasó nada. luego, Eduardo y Álvaro, bueno, mis compañeros y Ramsés y Hugo que están ahí. Exacto, y sobre todo Ramsés. Salúdalos No para los que te vean. discriminamos. Porque además, este tema, cuando lo elaboré, pensé en provocar a Ramsés. Muy Decirlo, bien. perdón el paréntesis. Provoca, Ramsés. Pero bueno, tienes toda la razón, Eduardo. Sí fluctúan. Pensamos que en la pandemia iba a venir una caída mucho más drástica. No sucedió. Y la verdad es que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, durante los últimos 10 años, las remesas en toda América Latina y evidentemente incluyendo al Caribe, se han incrementado al doble, ¿no? Esta es una realidad. Incluso para países como El Salvador, para Haití y Jamaica, estas remesas ya representan alrededor de un 20% de su Producto Interno Bruto. Evidentemente, como tú lo dices, Eduardo, para México es una fuente de ingreso importantísima, la primera. No obstante... Es un poco más del 4% del PIB, 4% del PIB. No, imagínate estos países de El Salvador, 20%, y México, con todo lo importante que son, un 4%, ¿no? Por eso les gusta exportar y hacer caravanas de salvadoreños. Órale, váyanse. Totalmente, Váyanse, Eduardo, sí. totalmente. Pues los ingresos son cuantiosos, ¿no? Y también, evidentemente, pues México cumple con esta regla de que desde 2012 hasta el 2022, bueno, pues las remesas se han incrementado más del doble, ¿no? Wow. Ahora, algo que... Aquí es donde entramos un poquito como en el debate, ¿no? Y es un poco sobre las ventajas, pero también para darle juego a Ramsés, que eso quiero provocar un poco, partir también sobre cuáles son esas desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, o sea, son muy obvias, ¿no? Dinero que se manda, ¿no? Principalmente estamos hablando de Estados Unidos a México, sobre todo estamos hablando de regiones muy pobres, ya lo dijeron, muy olvidadas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se ayuda a todas esas personas. De hecho, hay datos muy interesantes que te dicen que, datos de la UNESCO, en las comunidades donde se reciben las remesas, el gasto en educación puede aumentar entre un 23 y un 83%. O sea, que la gente invierte en educar a educación. Imagínense lo positivo, si queremos darle el lado positivo a las remesas, que la gente aumente hasta un 83% su gasto, no en cigarros, ropa, etcétera, sino en educación. Bueno, hay zonas del país donde hay empresas inmobiliarias que desarrollan vivienda solo con lo que recibe alguien de sus parientes vía remesas. Con eso se construyen su casa. Sí, y la cantidad de casos que hay de dinero que llega en remesas para invertir en bienes raíces justamente para que se queden con patrimonio
para que ya en su retiro regresen a México, que es un fenómeno súper interesante. También, y hablar en alguna otra ocasión, podemos hablar de este fenómeno de la gente que después de estar un rato en Estados Unidos, regresa a México y en qué condiciones. Sí, Álvaro, es la inversión negativa, o sea, de regreso, es súper interesante. Bueno, pero a ver, sigue. Pero bueno, podemos seguir hablando. Efectos negativos, porque ya Ramsés ya... Pobreza, ya salta, saltar la conversación. Pues lo provocas. Efectos negativos, Ramsés, yo sé que tú puedes profundizar y vas a profundizar el tipo de cambio, y también hay un fenómeno muy interesante y sobre todo The Economist habla del caso en Honduras, donde pues ciertos, digamos, estudios reconocen que la gente que recibe remesas pierde esa necesidad de trabajar, ¿no? Que bueno, de alguna manera también lo puedes ver como algo negativo. Está bien, igualmente como la gente que recibe transferencias que son cuantiosas, pues dice, ya no necesito trabajar. A ver, ¿no? Es un incentivo negativo. También. No necesariamente es un incentivo negativo. También hay qué tipo de empleo hay allá afuera. Totalmente. Porque estamos hablando de gente que vive de las remesas, que las oportunidades laborales no son así las más idóneas. Las mejores, claro. ¿No? Entonces, desde que vaya a trabajar y me exploten, me maltraten, pues veo las remesas. Claro. Podría vivir tal vez mejor trabajando. Pero si en Estados Unidos estamos viendo una fuga del trabajo de la gente porque no quieren que nos sigan maltratando o mal pagando, pues puede ser, ¿no? A ver, Ramsés. Y bueno, y hoy que aportando a... Esto viene a raya porque, esto viene a colación, porque hace unas semanas dijiste, ya no manden remesas, paisanos, en donde yo dije, qué insensibilidad la tuya. Bueno, pues ahí va. Hay que dejar algo bien claro. A ver, el día, no sé qué día fue en la conferencia de prensa, dicen, la mano de obra de México, la mejor calificada, se va a Estados Unidos. Pero hay que dejar algo claro, se va la mejor obra de mano calificada, pero indocumentada. ¿Esto qué significa? Que no les van a pagar, por ejemplo, $7.25 la hora, les van a pagar $3 o $4, no les pueden pagar en la totalidad. A ver, aclarando, 7.25 es el salario mínimo federal. Exacto. Hay que aclararlo. Pero en muchos estados, mi querido Ramsés, el salario mínimo puede ser de 11 o 12 dólares, dependiendo. Nomás para aclarar, porque no todo mundo trabaja por un mínimo de 7.25 en Estados Unidos. Hoy en una hamburguesería ya te están dando $15 la hora por trabajar ahí, porque el mínimo está pasando a ser historia en Estados Unidos después de la pandemia. Pero es que son para personas que tienen una legalidad dentro de Estados Unidos. No, también para los ilegales, los empresarios no son tontos. No, yo te lo digo de primera mano. Sí, claro, tú estás hablando tal vez de la industria de la construcción, donde hay un exceso de oferta laboral, pero hay otras industrias donde no hay tanto exceso. Pero en fin, no nos detengamos ahí, sigamos. Bueno, anteriormente una persona que tenía que trabajar 12 horas para poder mandar a su familia, y bueno, tenía una cantidad de dinero muy buena para mandar a México. Hoy, con el tipo de cambio que estamos teniendo, de 12 horas ya están teniendo que tener 2 empleados. He estado viendo que gente entra a las 6, 7 de la mañana, sale a las 2 de la tarde en un primer trabajo, tiene 1 hora y media de comer y entra a otro trabajo para poder compensar, 1, la pérdida en el tipo de cambio, 2, porque hoy en día les están pagando menor cantidad de dinero, y hoy una persona que venga a Estados Unidos tiene que trabajar y tener 2 trabajos cuando mínimo y estar trabajando unas jornadas entre 15 hasta 16 pero 18 eso, horas. ¿Qué quieres probar con este punto? Porque en México una persona puede estar trabajando 16 horas para ganar una miseria. ¿Cuál es tu punto? Pero lo que te digo es, no todos los que creen que vienen aquí a Estados Unidos la tienen fácil. Pero eso no se aparte de ese dinero. A ver, Ramsés, eso no tiene nada de nuevo. Cualquier persona que emigra de un país a otro no la va a tener fácil. Sí, pero por eso, entonces no hay que dejar bien claro que no solo hay que exportar individuos, sino hay que parar que se vayan y mejor darles una mejor calidad de trabajo. Sí, pero no se va a dar de un día para mañana la economía mexicana desde nunca ha sido capaz de generar los empleos que se requieren. ¿Estás de acuerdo con eso conmigo, verdad? Sí. Entonces, no más porque lo pensemos o lo deseemos, no va a ocurrir mañana que se van a generar los empleos. Por eso, bienvenida la inversión extranjera masiva, para que ojalá eso ayude a que se generen más empleos. Como tú dices, tal vez no muy bien pagados al principio, pero empleos a fin de cuentas que tengan garantías de seguridad social, etcétera, etcétera. Hugo. Oye, pero también yo creo que aquí hay que tomar en cuenta algo. Si cada vez más mano de obra calificada se va a Estados Unidos,
es mucho más grave, porque estamos hablando que no nada más el sector de jornaleros, el sector más necesitado, el sector de trabajos primarios es el que esté migrando. Aquí pero no es cierto, eso no es cierto, porque la migración de México a Estados Unidos ha ido bajando en los últimos años. ¿Ok? No, y la mano de obra calificada generalmente no emigra, porque tiene trabajo remunerado en México. En fin, nos queda muy poco tiempo. A ver, Álvaro, rápido. Yo nada más concluiría. Generalizar a todos los migrantes y a todas las remesas es un acto de extrema discriminación, decir que todos son iguales. Claro, y no porque llevas un rato en McAllen ya eres el conocedor del mercado. No. Así lo dijeron en esta conferencia. Para concluir, Liliana, tienes 10 segundos. También hay que decir que con todo y tu diagnóstico, Ramsés, sigue siendo más atractivo irte a Estados Unidos que quedarte aquí en México sin trabajo y con las condiciones que ofrece el país. Y el mejor ejemplo lo vemos contigo. Digo, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.